Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando sobre el AS400. Vamos a ingresar en la máquina. Muy bien. En esta oportunidad vamos a examinar, a visualizar el código de un programa que hemos realizado en RPG que lee registros de un archivo físico de datos. En videos anteriores hemos ya visualizado el código del programa en COBOL que generaba registros sobre ese mismo archivo físico de datos. En otro video también anterior hemos visualizado el código que generaba registros, pero en RPG sobre ese mismo archivo físico de datos. Y también hemos visto el código del programa en COBOL que leía registros de este archivo físico de datos en COBOL. Ahora entonces es el turno de ver el código del programa que lee registros de ese archivo físico de datos, pero en el lenguaje RPG. Estos 4 programas que estamos mencionando, que ya hemos venido repasando en videos anteriores, los hemos diseñado con la intención de poder comparar los lenguajes COBOL y RPG. Esto está plasmado todo en videos que están en mi canal. En el canal, por favor, vean estos videos. Entonces, ahora es el turno de ver el código del programa en RPG que lee registros del archivo físico de datos. Bueno, vamos para ello a introducir en la línea de comandos o de mandatos el mandato strsew, start seu, que es comenzar o arrancar con el editor. Presionamos la tecla de función F4 de solicitud para solicitar los parámetros para este mandato. En el parámetro archivo fuente vamos a colocar el nombre del objeto que es del tipo archivo físico de fuentes, en donde se encuentra albergado nuestro miembro fuente, que es el programa en RPG que deseamos ver. El nombre del objeto es RPG Source. Ese fue el nombre que decidimos colocarle. Este objeto, a su vez, se encuentra dentro de una biblioteca, que es la biblioteca donde albergamos todos los fuentes, que le colocamos como nombre AAC Source, las iniciales de mi nombre y source de fuentes. Y en miembro fuente vamos a colocar entonces finalmente el nombre del programa que deseamos ver el código. Le pusimos como nombre la P de programa, la R de read o lectura y RPG porque se trata del lenguaje RPG. En el parámetro tipo de fuente lo vamos a dejar con el valor que nos sugiere el sistema. Lo dejamos como está. En el parámetro opción vamos así a colocar el valor 5, para de esta manera entrar al editor de texto en manera o en modo visualización o examen para solamente visualizar, examinar el código sin modificarlo.
presionamos la tecla entrada y ya estamos viendo el código de nuestro programa en RPG que queremos ver. Ahora, antes de empezar a ver el código, vamos a repasar una serie de imágenes, al igual que lo hicimos en los videos anteriores, para los programas anteriores, para recordar ciertas cuestiones que nos van a ser necesarias tenerlas presentes al momento de ver el código de este programa. Vamos a ver la primera imagen. Entonces, en esta primera imagen estamos viendo que tenemos un objeto que es un objeto del tipo archivo de display o de pantalla, el cual hemos diseñado, hemos creado, y que este objeto de pantalla contiene un único registro, que es el registro que denominamos P1. En esta siguiente imagen vemos cómo está compuesto ese registro P1 de la pantalla, cómo está conformado, cómo es su diseño. Ese registro está conformado por datos que son constantes o datos del tipo fijo, que tienen un único valor y que ese valor no va a cambiar, y además tenemos datos que son del tipo variables, es decir, datos que van a asumir valores que van a ser variables, que pueden cambiar el contenido de esos datos, van a ser datos del tipo variables. En la siguiente imagen, así como vimos el formato, cómo se veía nuestro registro P1, la apariencia que tenía, aquí vemos cómo está compuesto ese registro. Como decíamos antes, teníamos datos variables y datos del tipo constantes, con valores fijos. Aquí, como se observa y se ve, recuadrado en esta imagen, vemos los datos que son del tipo variable. Es decir, por ejemplo, aquí vemos los diferentes datos o campos que son los datos variables, que están recuadrados. Luego vemos, ya fuera del recuadro, la parte de los datos que serían constantes o datos fijos que tienen un valor que siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, cantidad de registros, y aquí observan que hay más. En la siguiente imagen vemos los otros datos que son constantes, de valor fijo. En la siguiente imagen vemos que uno de los datos que están en nuestro registro de pantalla P1, que es un dato que se debe informar, se debe ingresar, que es la cantidad de registros a procesar, que tiene un nombre ese dato y una longitud. Para ese dato establecimos una condición de atributo de pantalla que es proteger campo. Seleccionamos ese atributo de pantalla y determinamos utilizar el indicador 25. Según el indicador 25, que es un dato del tipo booleano, es decir, va a tomar valor verdadero 1, falso 0, va al campo, este dato o este campo va a estar protegido el campo o desprotegido, o sea,
va a tener la entrada habilitada o deshabilitada. Usamos el indicador 25 porque luego, a nivel general de la pantalla del objeto B001, en este caso solamente tenemos un solo registro, el registro P1, pero pudiésemos tener más registros. A nivel general, para toda la pantalla, establecemos una tecla de función, que es la tecla de función F3. Porque si ustedes recuerdan, en el formato de la imagen de nuestra pantalla P1, teníamos una constante en la cual dejábamos entrever, dejábamos claro que con la tecla F3 se podía salir del programa, de la ejecución del programa. Entonces ahora lo que aquí estamos haciendo es definir una palabra clave de indicador para la tecla F3, y eso se hace mediante las teclas CF, que aquí se ven, que son para las teclas de función. CF, donde NN viene a representar el número de tecla de función, que puede ir de 0 a 1, la tecla F1, a la tecla 24, la tecla F24. En nuestros teclados tenemos desde la tecla F1 a la tecla F24 como teclas de función. Entonces aquí por ello establecemos la tecla CF03, que sería la tecla de función F3. Y aquí ponemos que va a responder, va a estar asociada al indicador 03. Normalmente, y una forma que he adoptado de trabajo, y me parece correcta, por eso la he adoptado, es utilizar el mismo número de indicador para el mismo número de tecla de función. Es decir, desde el indicador 01 al indicador 24 lo reservamos para el uso de las 24 teclas de función. Bueno, aquí tenemos un texto descriptivo que agregamos para poder enriquecer nuestro código fuente y dejar un poco más de información en el código, y aquí, digamos, escribir un poco para qué estamos definiendo esta tecla de función. Entonces, si tenemos de la tecla de función desde el indicador 01 al indicador 24 reservado para las 24 teclas de funciones, es por ello que a partir del indicador 25 nos quedarían liberados el resto de los indicadores. Recordemos que los indicadores van del 01 al 99, entonces, volviendo, es por ello que aquí establecemos el indicador 25 para el asunto de protección de campo para este dato de la pantalla variable, en donde informamos la cantidad de registros a procesar. Bueno, esa sería la parte del objeto que es la pantalla. Ahora vamos a ver el objeto que es el archivo de datos, el archivo físico de datos. El archivo físico de datos, que también necesitamos repasarlo un poco y ver cómo estaba conformado, recordemos que teníamos un registro, un nombre de registro para este archivo de datos que era R001, y que luego ese registro, cada registro de nuestro archivo de datos tenía columnas o datos, que en este caso son dos,
que una va a ser un código que va a ser del tipo numérico de 8, con 0 posiciones decimales, es decir, 8 enteros, y luego iba a tener otro dato más, que era un texto, que le ponemos estos nombres, que iba a ser de 20 posiciones alfanuméricas. A su vez, el dato código iba a ser nuestro índice o clave en nuestro registro, en nuestra tabla, y que este dato no podía asumir valores iguales o que se duplicasen. Por eso en funciones aquí al comienzo establecíamos la palabra clave unique, es decir, unique, que va a tener solamente valores que no se pueden duplicar. Ya dicho esto y repasado lo que vimos en estas imágenes, volvemos entonces a nuestro programa en RPG, al código de nuestro programa en RPG. Bueno, como ya hemos mencionado en videos anteriores cuando repasamos estos programas, no vamos a entrar en detalle de cómo escribir un programa en RPG, de cuestiones de sintaxis en el RPG, y así tampoco en el COBOL. Aquí mi intención es solamente repasar el código que se tuvo que escribir, que fue necesario escribir para poder conseguir el objetivo, como ser en este caso, de leer de nuestro archivo de datos los registros que deseábamos leer, en RPG en este caso. En nuestro programa, en RPG, aquí tenemos, por ejemplo, escrito al comienzo de todo un título donde colocamos el nombre del programa con una descripción breve que hace alusión a la función o que hace el programa. Luego aquí tenemos los objetos que vamos a emplear en nuestro programa RPG, los ficheros u objetos, y tenemos el archivo físico de datos F001 y el archivo de display o pantalla B001. Luego aquí definimos internamente en nuestro programa RPG una estructura de datos, la cual la llamamos textos, que tiene una longitud total de 38 posiciones, que a su vez esas 38 posiciones se dividen de la siguiente manera. De la posición 1 a la posición 10 va a tener una constante con este valor y que va a llamarse pesos reg. Luego, de la posición 11 a la posición 27 va a tener otra constante con este valor y que se va a llamar pesos tit. Y finalmente, de la posición 28 a la posición 38, y así completamos las 38 posiciones de la estructura de datos, va a tener una constante con este valor y que se va a llamar pesos PGM. Esta estructura de datos la definimos para utilizarla de la siguiente manera. Ya aquí comenzamos a escribir nuestras sentencias de código de lo que queremos que haga nuestro programa.
Lo que primero aquí estamos diciendo es que mueva de nuestra estructura de datos la parte de pesos TIT que tiene esta constante a el dato de pantalla variable del registro P1 de la pantalla denominado V1 TITU. Y cuando ponemos que mueva, agregamos la L, o sea, movel, que esa L significa de left, izquierda, es decir, que mueva comenzando desde la posición izquierda hacia la derecha. Luego, a continuación, en la siguiente instrucción o sentencia, también lo que hacemos es mover de la estructura de datos la parte de pesos PGM al dato de pantalla variable V1 Prog, que es el nombre del programa. Y también movemos movel comenzando desde la izquierda hacia la derecha. Luego, a continuación, lo que hacemos aquí con esta instrucción Z-ADD0 es la sentencia ADD sola por sí lo que hace es adicionar un valor a un dato o a una variable de programa. Con Z-ADD lo que hace es inicializar previamente cualquier valor que pueda tener este dato o variable y asignarle el valor que aquí le estamos indicando. Es decir, lo estamos colocando a el dato variable de pantalla V1 CAN-R, que es la cantidad de registros a procesar, en este caso a leer, le estamos asignando el valor 0. Luego aquí tenemos esta sentencia que es una etiqueta, colocamos tag, que la denominamos pant1. Vamos a paginar hacia abajo. Bueno, lo que aquí hacemos ahora es setear en off, en apagado sería el indicador 25, que si ustedes recuerdan, el indicador 25 lo definimos para utilizarlo para la protección de campo del dato de pantalla que debemos informar, que es la cantidad de registros a procesar. Al setearlo en off, en apagado, quiere decir que este campo, este dato, que es cantidad de registros a procesar, que está establecido la condición de proteger campo, con el indicador 25, al estar en apagado, ese dato va a no estar protegido y por lo tanto va a ser posible el ingreso de un valor para el dato cantidad de registros a procesar. A continuación, lo que hacemos es, mediante esta sentencia, EXFMT, que es ejecutar formato. ¿Qué formato? El formato P1 del registro de pantalla. Lo que estamos haciendo es colocar el registro P1 en pantalla con todos los valores que ya le hemos ido asignando a los datos variables de pantalla, los valores que hemos seteado para los indicadores de salida, el indicador 25. Estamos colocando entonces el registro en pantalla y a continuación también el registro va a quedar a la espera
de que el usuario realice una acción. ¿Qué acción puede ser? Ingresar la cantidad de registros que va a procesar o presionar la tecla de función F3 en el caso de que desee salir de la ejecución del programa. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es, primero que nada, aquí tenemos una condición que cierra aquí, un if que cierra aquí, donde preguntamos por el valor del indicador 0,3. Recordemos que el indicador 0,3 estaba asociado a la tecla de función F3. Es un indicador de entrada en nuestro registro de pantalla P1. Es decir, aquí estamos preguntando si el usuario presionó la tecla de función F3. Es decir, si el indicador 0,3 es igual a 1. Es verdadero. Quiere decir que el usuario presionó la tecla de función F3. Entonces, lo que hacemos es, con la sentencia goTo, ir a la etiqueta EOJ. Bajamos más y acá vemos la etiqueta EOJ, que yo le coloco así. Tengo la costumbre de end of job, en inglés finalización de trabajo, y aquí lo que hago es setear en on, o sea, en activo, en verdadero, el indicador LR o last record, que lo que hace es finalizar la ejecución del programa. Volvemos compaginado hacia arriba. Luego tenemos otro condicional más, en el cual preguntamos por el dato que debe informar el operador del programa, el usuario, el que está operando con el programa, que es el dato que debe informar, que es la cantidad de registros a procesar. En este caso, la cantidad de registros a leer. Entonces, aquí estamos preguntando, si ese dato es igual a 0, estaría mal. ¿Por qué? Porque se supone que se debe ingresar un valor diferente de 0. Es decir, nuestra intención es leer registros. No podemos ingresar 0. Entonces, si la cantidad de registros a procesar es igual a 0, quedó en 0, lo que hacemos es goTo, ir a la etiqueta pan1. Entonces vuelve aquí y lo que hace es repetir estas sentencias de código. Muy bien. Entonces, si colocamos la pantalla, no presionamos, el operador no presionó F3 para salir. Ingresó una cantidad de registros válidas a procesar, diferente de 0. Supongamos ingresó 100 registros, por poner un caso de ejemplo. 100 registros a leer. Muy bien, vamos a tomar ese valor. Entonces no va a entrar en este condicional, no va a entrar en este condicional y va a seguir en esta sentencia de código, donde acá lo que hacemos es asignarle el dato cantidad de registros de la pantalla a una variable interna de programa que es por supuesto del mismo tipo de longitud, el mismo tipo de dato que el dato B1 canr de pantalla, de 8 posiciones enteras y 0 decimales, que lo llamamos pesos canr.
A continuación, lo que hacemos es, mediante la sentencia time, capturar, deseamos y necesitamos capturar la hora o el momento de la hora del sistema. Y lo guardamos en una variable que definimos en nuestro programa, que la llamamos peso HIF, que es de 12 posiciones numéricas enteras porque tiene 0 decimales. Le pusimos HIF porque es hora y fecha. La función esta, la instrucción time, nos devuelve no solo la hora del sistema, sino la fecha. En las 6 primeras posiciones tenemos la hora, los minutos y los segundos. Y en las siguientes 6 posiciones tenemos el año, el mes y el día. Luego entonces lo que hacemos es mover esa hora y fecha que hemos recuperado, pero solamente movemos, por eso usamos la instrucción mov L desde la izquierda, comenzando desde la izquierda, donde tenemos las primeras 6 posiciones. Recordemos, tenemos la hora, minutos y segundos, al dato de pantalla variable que es V1 or 1, que es la hora de inicio del proceso. A continuación, entonces, lo que ahora hacemos es un indicador que vamos a utilizar en nuestro programa, un indicador que determinamos usar y así lo decidimos, el indicador 98. Recordemos que teníamos los indicadores que iban de 0,1 al 99. Del 0,1 al 24 utilizábamos esos indicadores y los dejábamos reservados para las 24 teclas de funciones. Luego usamos el indicador 25 para la protección de campo del dato de pantalla, cantidad de registros a procesar. El indicador 03 lo usamos para la tecla de función F3, que la necesitamos en nuestra pantalla. Y bueno, aquí tenemos el indicador entonces 98, que lo estamos seteando en off, es decir, en apagado. O sea, le damos el valor falso. Va a quedar en apagado, en valor 0. Entonces aquí, a continuación, hacemos un ciclo, un proceso cíclico que se va a repetir varias veces según ciertos condicionales. Y acá lo que decimos en este proceso cíclico es do while not equal 0, que lo que acá estamos diciendo es, mientras que la variable pesos can R no sea igual a 0, que aquí tenemos el dato que le asignamos a esta variable, que es la cantidad de registros a procesar. Es decir, mientras que la cantidad de registros a procesar no sea igual a 0, y mientras asterisco I98, es decir, el indicador 98 sea igual a 0, que haga lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Va a leer de nuestro archivo de datos físico, del registro R001, uno a uno los registros. Si se llegase a dar
la condición, comenzando por el principio, ¿no? La condición de final de archivo, el indicador 98 va a tomar el valor de verdadero, el valor de 1. Y así va a ir leyendo los registros uno a uno. Cada registro que leemos, luego, ¿qué hacemos? Le restamos mediante la sentencia sub de subtract, les restamos 1 a la variable pesos can R. Que pesos can R tiene la cantidad de registros a procesar o a leer, que aquí se le asignamos del dato de pantalla. Entonces así vamos a ir leyendo en este proceso cíclico todos los registros que deseamos leer según la cantidad de registros que ingresamos para procesar. Y va a ir leyendo de nuestro archivo físico de datos los registros. Mientras encuentres registros, va a ir leyendo. Si le pusimos, por ejemplo, que leyese 100 registros, va a ir leyendo uno a uno los registros hasta llegar al registro número 100. Si se llegase a dar la condición de que no hubiese 100 registros en nuestra tabla, hubiese menos registros, se va a prender el indicador 98, va a tomar el valor de verdadero y va a salir del ciclo porque el indicador 98 no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a 1. Entonces terminaría este proceso cíclico, que es el proceso principal o central del programa, en el que lee los registros que pedimos que lea aquí, ingresando en pantalla el dato cantidad de registros a procesar. Una vez que sale de este ciclo repetitivo, lo que preguntamos primero que nada es si el indicador 98 es igual a 1. Recuerden que el indicador 98 lo utilizamos para establecer la condición de que se puede llegar al final de los registros, al final del archivo. Es decir, a lo mejor solicitamos leer 100 registros y el archivo o estaba vacío o había menos de 100 registros. Entonces, si se dio la condición de que se llegó al final del archivo, lo que hacemos es mover desde la posición izquierda todos 9, 99 a la parte de la hora, 99 a la parte de los minutos y 99 a la parte de los segundos, de la variable pesos H y F, hora y fecha. Caso contrario, si pudo leer de forma satisfactoria todos los registros sin llegar al final del archivo, pudo leer la cantidad de registros que solicitamos leer, por ejemplo 100, lo que va a hacer es volver también ahora a capturar del sistema, mediante la sentencia o instrucción time, no solo la hora, sino también la fecha en esta variable. Luego lo que hacemos es mover de esta variable, que puede tener la hora correcta si leyó y la fecha correcta si leyó satisfactoriamente los registros, o si no pudo leer los registros va a tener todos 9 porque de repente había menos registros o el archivo estaba vacío, va a tener todos 9. Entonces va a mover esas
primeras posiciones, que son las 6 primeras posiciones que nos interesan en realidad, que es hora, minutos y segundos, al dato de pantalla o al campo de pantalla variable, que es D1 or 2, que es la hora de finalización. A continuación tenemos la etiqueta tag, definimos la etiqueta PAN2. Lo que allí hacemos primero que nada luego es setear en on, es decir, activar, prender el indicador 25, darle el valor de verdadero. Recordemos que este indicador era para establecer la protección de campo del dato a informar, que era la cantidad de registros a procesar. Entonces, al ponerlo en verdadero, en 1, ese campo va a quedar protegido y por lo tanto ya no vamos a poder ingresar la cantidad de registros a procesar, porque ya no es necesario. A continuación, volvemos mediante la sentencia EXFMT, ejecutar formato. Lo que hacemos es, al formato de registro de pantalla P1, colocarlo en pantalla, al registro P1 de la pantalla, y ya ahí sí podemos visualizar la hora de inicio y la hora de finalización. Y por supuesto, si viésemos todos 9, nos daríamos cuenta que ha habido un problema y que no ha podido leer de manera satisfactoria los registros que necesitábamos leer. Si tenemos una hora válida, horas, minutos y segundos válidos, sabríamos que lo hizo de manera satisfactoria. Entonces, allí ya estamos viendo la hora de inicio y la hora de finalización y tomaríamos nota del tiempo que le insumió al programa leer los registros que deseamos que leyese. A continuación, lo que hacemos, luego de haber tomado nota, por lógica sería lo siguiente. Por eso preguntamos en nuestro programa. Saldríamos con la tecla de función F3. Entonces aquí preguntamos si la tecla presionó el operador que está operando el programa, la tecla de función F3, es decir, el indicador 03 es igual a verdadero, es igual a 1, le decimos que go to EOG, que vaya a la etiqueta EOG, donde allí lo que hace es terminar el programa. Caso contrario, GoTo vuelve a la etiqueta PAN2 y queda aquí mostrando la pantalla. La única manera de salir entonces es presionando la tecla de función F3. Es decir, en realidad la intención ¿cuál es? Una vez tomado nota del tiempo de inicio y el tiempo de finalización del proceso, hora de inicio y de finalización, es presionar la tecla F3 para poder salir del programa. Bueno, esto ha sido todo. Ya hemos visto el programa que generaba registros en COBOL sobre el archivo físico de datos y el programa en RPG que generaba registros sobre el mismo archivo físico de datos. Luego vimos el programa en COBOL que leía registros desde el archivo físico de datos, desde este mismo archivo físico de datos. Y ahora hemos visto el programa que lee registros en RPG de ese archivo físico de datos. Todos estos programas los elaboramos, realizamos el código, creamos los programas y los ejecutamos. Todo esto para poder realizar un video que está en la lista de videos, que la intención fue poder comparar el desempeño y comparar un lenguaje y otro, el COBOL y el RPG.
en la operación de lectura y de escritura sobre un archivo de datos. Por favor, vean todos estos videos. Bueno, hemos llegado al final de este video. Por supuesto, vamos a continuar con mucho más. Hay muchos más temas para ver. Vamos a empezar a ver otros videos en los cuales ya vamos a comenzar a ver programas COBOL, programas RPG, cómo es la sintaxis en los programas COBOL, cómo es la sintaxis en los programas RPG. Vamos a diseñar pantallas con SDA, vamos a diseñar un archivo físico de datos, vamos a ver lo que es un archivo lógico, Hay mucho tema para ver por delante. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, por haberse quedado hasta el final. Será entonces hasta el siguiente video. Un enorme abrazo para todos. Hasta la próxima.